Ok, antes de continuar, para mí es muy importante que me acompañen en una oración. Querido Padre, Señor, aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí, Señor. ¿Cómo decirte no ante la solicitud que tú me haces, Padre? De colocar todos los dones, los talentos que tú me has dado, Padre, a tu servicio. Porque todo lo que soy es tuyo, Padre. Hay algo que es mío y que no es tuyo, Señor, que son mis errores, mis pecados. Y en este momento considero muy importante, Señor, que pases tu carbón encendido por mis labios. Me limpies, Señor, de toda maldad. Me hagas pura, Señor, digna, para que tu Santo Espíritu pueda ser en mí, Señor, y seas tú dirigiéndote a tu pueblo, Padre. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, porque tú provees siempre el alimento que tu pueblo necesita. Gracias por traernos aquí a tu rebaño, Señor. Gracias por perdonarnos. Ayúdanos a estar dispuestos a este mensaje vital para nuestra existencia, Señor, en un mundo lleno de turbulencias por todos lados y en todos los temas. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella también. Señor, sin mérito alguno, humildemente, Señor, realmente sin merecerlo, te lo suplicamos. En Jesucristo, amén. Amén. ¿Con qué iniciamos el tema que vamos a explicar en el día de hoy? Mateos 19, del 4 al 6, ¿cierto? Y ahí está claro y dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Hay algo importante que quiero resaltar desde el inicio, ¿sí? Bueno, sabemos que en este momento Jesús estaba haciendo milagros y se acercan a él a hacerle una pregunta bastante interesante, ¿no? Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ya el Señor había dado el sermón del monte y había manifestado la importancia de amar al prójimo, ¿cierto? Y de perdonar y de ayudar, de ser misericordioso. Y miren la pregunta que le hace: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y me llama la atención, no sé ustedes si se han percatado de algo, el Señor comienza explicando, diciendo, Él les respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? O sea, ahí hasta el momento diríamos Jesús no ha respondido la pregunta, ¿cierto? Qué curioso que él comienza haciendo énfasis en la creación y aclarando que solo los hizo varón y hembra. Creo que ese punto es muy importante y lo vamos a tratar. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. A ver, yo me imagino que aquí, entre nosotros, habrán algunos que están divorciados. Muy probablemente, no tienen que levantar la mano, solo ustedes saben quiénes están divorciados. O si no están divorciados, de pronto han escuchado a alguien en su ámbito familiar o social o en el vecindario, alguien que se divorció o se quiere divorciar, ¿sí? O que amenaza continuamente con divorciarse. ¿Cuáles son las razones que dan estas personas? A ver, ¿podemos señalar algunas razones que dan estas personas? ¿Qué dicen? Infidelidad, ¿sí? No me la aguanto más, ha cachoneado hasta decir no más, ¿cierto? ¿Qué más dicen? Molesta demasiado, es quejona, ¿qué más? ¿Por qué más se quejan? Maltrato verbal, ¿cierto? Maltrato verbal, físico, muy bien. Y si hiciéramos un conglomerado de todas estas quejas y nosotros nos preguntáramos cuál es la verdadera razón por la cual esa persona piensa que el divorcio es una opción.
¿En qué está pensando? ¿En qué o en quién está pensando esa persona? ¿En quién? En sí mismo, ¿verdad? ¿Está pensando en quién? En sí mismo. Muy bien. A ver, ¿quién es el que tiene más años de estar casado aquí? ¿Quién? Pónganle 30 años. A ver, allá hay una hermana. ¿Cuántos años tiene casada? Bendito sea el Señor. Hermana, ¿y usted cuando se iba a casar en qué pensaba? ¿Lo recuerda? No lo recuerda. ¿Tampoco recuerda el trajín de la preparación de la boda y todo lo demás? Sí, lo recuerda. Muy bien. Y entonces, más o menos, a ver en qué pensaba. A ver, ¿quién recuerda en qué pensaba cuando se iba a casar? En formar un hogar. ¿En qué más? ¿En qué más pensábamos? A ver. En ser felices. Sí, en el vestido, en la luna de miel, en muchas cosas. A ver allá, un hermano que tiene la mano levantada. La pareja de Dios, la persona que Dios ha dado. En la persona, pensabas que sí era la persona ideal, que Dios te había dado. Era la persona que Dios Bueno, pero ese era tu anhelo, me imagino que era tu ruego, ¿no? Que era tu oración, hermano. Muy lindo, ok. Mas, sinceramente, la mayoría de nosotros, inclusive yo, no pensamos en Dios. Curiosamente, muchos buscamos el matrimonio eclesiástico, ¿pero qué? Pero no pensamos en quién, en Dios, ¿sí? Pensamos en lo que nos gusta o en nuestras preferencias. ¿Saben? Cuando las parejas llegan a consulta y se quieren divorciar, una de las preguntas que yo le hago es, ¿para qué te casaste? Y saben, usualmente la pregunta que yo más he escuchado en consulta, ya por más de 27 años, es para ser feliz. Y muchos de los que estamos casados aquí, superior a los 10 años, pregunto, ¿realmente hemos sido felices como la gente concibe lo que es la felicidad dentro del matrimonio? ¿Cierto que no? No. Sí hemos tenido gozo, ¿cierto? Yo doy gracias a Dios por el esposo que tengo y por el matrimonio que tengo. No es algo que se echó a la suerte, no. Es algo que fue pensado y en cierta manera sí fue direccionado por Dios, pero justo en el momento del matrimonio yo no estaba realmente consciente de que estaba pactando con Dios. Porque el matrimonio es un pacto ¿con quién, mis amigos? Con Dios. Muy bien. Hoy quisiera que nos quedara bien claro qué es el matrimonio, qué es el matrimonio realmente. ¿Sí? Que también nosotros entendamos para qué nosotros estamos casados, quiénes somos y para qué fuimos creados. Esa es una pregunta muy importante que necesita respuesta. Y no solamente necesitamos una respuesta clara, contundente, bajo la absoluta verdad que nos lo da la palabra de Dios, no otra, sino también que nosotros entendamos cuál es el gran propósito de nuestra existencia, de mi existencia y la de ustedes, para no que terminemos enredados en tantas filosofías y teorías que nos arroja este mundo cada día. Pensamos en Dios continuamente, lo que estamos casados o los que nos vamos a casar, estamos pensando en Dios, le consultamos a Él. Esas son preguntas que me gustaría que hoy todos los que estamos aquí reunidos y los que nos pueden estar escuchando a través de la red también puedan tenerlo bien claro. Comúnmente, ¿qué es el matrimonio hoy en día? Miren, estadísticas muy tristes nos están enseñando o mostrando. Colombia es un país que está en el lugar número 1, qué triste, en madre solterismo y uniones libres. ¿País número qué? 1. Esto es bien triste. Es más, una estadística que se hizo hace aproximadamente 2 años a nivel mundial, con el 75% de los países a nivel mundial también alcanzó el segundo lugar a nivel mundial. Increíble. Esto es triste, hermanos. Y si nosotros revisamos así someramente las noticias, qué tristeza. Justo hoy veníamos en el carro y mi esposo decía, ¿qué está pasando con los niños? Pobres niños, ¿verdad? ¿Y a qué se debe todo este desastre económico? Estamos en quiebra emocional, hermanos.
la familia se está viendo fuertemente afectada y vamos a entender hoy cuál es la verdadera razón. Hoy la van a tener ustedes bien claro, así como yo lo he tenido bien claro también. Entonces aquí nos venden una idea en este mundo de que el matrimonio simple y llanamente es una opción de vida. O vamos a legalizar nuestras relaciones sexuales, ¿sí? O es un comodato, ¿sí? Como cuando tú compras una licuadora, te la traes, bueno señor, yo voy a ver si me funciona y si no funciona, ¿qué? Lo devuelvo. De antemano les digo que no va a funcionar. Si tú no te aferras a Dios, no va a ¿qué? A funcionar. Mas no estamos viendo que el matrimonio realmente es un pacto, ¿sí? Que a través del cual nosotros hacemos con Dios para la realización de un plan divino, para ser procreadores de la raza humana bajo el marco de la familia. Podemos llamarle familia a lo que existe hoy en día en la mayoría de los hogares. Lugares donde yo diría es la jungla para muchas personas, donde son abusados sexualmente, donde son maltratados, donde son tratados de manera indiferente, ¿sí? Donde hay desapego y desarraigo, hijos que pasan días que ni se saludan ni se ven. ¡Qué tristeza! ¿Qué está pasando en nuestros hogares? ¿Qué está pasando en nuestras familias? Yo creo que el día de hoy es muy importante y demos gracias a Dios que nuestras iglesias se preocupan porque todo su pueblo, el pueblo de Dios, se eduque, se forme en cuanto a estos temas. Porque ninguno de nuestros hogares, de todos los que estamos aquí reunidos, inclusive el mío, está exento de... En todos nuestros hogares es importante que nosotros los líderes, los padres, tengamos claro que esa es nuestra pequeña iglesia que el Señor nos ha dado. Y que tengamos claro que nosotros tenemos una gran misión que realizar allí en nuestros hogares con nuestros hijos. Y luego se extiende esa red a vecinos, familiares, amigos. El plan divino de Dios, ¿lo conocen ustedes cuál es? ¿Cuál es el plan divino de Dios? Rescatar a la raza humana. Ya Él proveyó todo lo necesario para eso. Sabemos que todos somos salvos, ¿sí? No por nuestros méritos, como lo dice Pablo, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Mas Dios ha hecho lo imposible y lo sigue haciendo en muchos de nuestros hogares y nuestras vidas, pero Él espera que nosotros hagamos lo posible. Y para hacer lo posible es importante tener claro cuál es nuestra meta, cuál es nuestra ruta, hacia dónde vamos. Realmente nuestra misión aquí en nuestra tierra, ¿verdad? En esta tierra, ¿sí? En nuestras casas, es ser edificadores de familia. De familias que glorifiquen y honren a Dios. ¿Con qué? Con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo de vida. Para eso se necesita tener la presencia de Dios en nuestra existencia. Y cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra existencia, amenazas de divorcio no hay, ¿sí? Yo recuerdo que en la historia de nuestro matrimonio nosotros pasamos los 10 primeros años bien difíciles, que además estadísticamente son los más difíciles. Uno de los errores que cometen las personas cuando se casan, obvio, están llenos de mucha emoción, de muchas endorfinas, ¿ya? Y piensan que esos años son la luna de miel. No, ahí no viene la luna de miel. La luna de miel viene en el matrimonio con la madurez y cuando hemos pactado con Dios. Porque los primeros años, sobre todo los 10 primeros años, son los más difíciles. Somos diferentes, hermanos. Somos como puercoespines, ¿sí? Nos pullamos, nos laceramos, nos herimos. Y yo recuerdo que nosotros, en los primeros 10 años de nuestro matrimonio, aquí está mi esposo, solo en 2 oportunidades se habló de que, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Y justo estábamos pasando muchas dificultades porque nos habíamos alejado de Dios. Habíamos ya conocido la iglesia. Es más, mi esposo se había bautizado, yo no me había bautizado. Aunque teníamos claro el error,
porque estábamos alejados de Dios. Sí, yo creo que el Espíritu Santo siempre habló a través de mí porque decía, y tú eres el pastor de esta iglesia y el Señor nos va a llamar a cuentas de lo que estamos haciendo aquí. Pero solo en 2 momentos nosotros, o por lo menos yo que siempre invitaba a hablar y resolvamos y miremos cómo mejoramos esto, hablábamos de qué vamos a hacer, ¿sí? Como pensando, ¿será que es una opción el divorcio o separarnos? A ver qué resulta. Mas yo conozco hogares que de continuo es la amenaza de divorcio. Es más, antes de hablarlo, las personas ya lo han pensado. Tanto así que de los divorcios o las separaciones más dolorosas es cuando aparentemente todo está bien y de repente el papá llega con las maletas y dice, nos vemos. Supremamente doloroso. Eso es una muerte que no se supera. ¿Por qué? Porque el cerebro ni siquiera ha tenido la capacidad de irse adaptando a la idea de las cosas más estresantes y dolorosas que pueda vivir el ser humano es el divorcio. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que es el plan divino en ese hogar donde queremos hacer un pedacito de cielo, tenemos claro, ¿verdad?, que con la compañía de nuestro Dios y pactando con Él, nosotros podemos construir un hogar donde se brinda apoyo, donde se brinda seguridad, donde hay interés, hay amor los unos por los otros, donde hay sentido de pertenencia, donde se generan seres que reconocen a su Creador y le glorifican con sus vidas. ¿Ustedes creen que esos niños que son abusados dentro de sus hogares podrán entender lo que es Dios y lo que es el amor de Dios mientras estén pequeños? Muy difícil para ellos. Porque los niños tienen un pensamiento concreto, ellos creen en lo que pueden tocar. Sí es bueno desde pequeñitos hablarles de Dios, ¿sí?, pero les ayudamos más con este tipo de películas, les ayudamos más con que usen figuras, dibujos, porque su pensamiento funciona de esa manera. Entonces lo que él tocó fue un padre que dice ser su protector y su padre, pero lo agrede. Es difícil conocer el amor de Dios en esos hogares. Entonces es muy importante que todos los que estamos aquí, aunque nos reconocemos hijos del Señor, tengamos presente que todos estamos expuestos a ese atentado. ¿Está claro? No nos podemos dormir. El gran error son los nuevos conceptos ideológicos y no vinimos a hablar de ese tema. Pero vaya que sí nos bombardean continuamente con estas ideas. Las nuevas leyes humanas, antes no existía legalmente el divorcio. No existía. Esto es recientemente instaurados en la Constitución del mundo y en Colombia. Y estas leyes humanas son las que están hoy en día regulando la familia, el matrimonio, la sexualidad inclusive del ser humano. Y no son nada congruentes, son un disparate. Solo generan confusión que destruyen la familia y generan en situaciones bastante complejas, dolorosas, que tienen efectos emocionales, sociales, espirituales y económicos. Definitivamente la culpa de esto no está afuera, hermanos. No está en la Constitución de Colombia o de Francia, no. No está en aquel movimiento revolucionario, no está en ese grupo rebelde, no está en aquellas personas que están enfermas, confundidas, no. Realmente la raíz de estos males está en cada uno de nosotros los seres humanos, porque nos hemos alejado de Dios. O nos queremos alejar de Dios, o estamos en la iglesia y creemos que estamos bien, ¿verdad? Pero cuando revisamos nuestra vida, inclusive cuando tomamos conciencia, hacemos insight internamente de cómo estoy yo, a veces encontramos dudas y flaqueamos. Nos falta fe, nos falta esperanza. Y decimos que creemos en Dios y que amamos a Jesús y venimos a la iglesia, y puede ser que nosotros también estamos alejados de Dios. El alejamiento de Dios y el alejamiento de su palabra es la que nos está llevando a toda esta quiebra emocional. Verdadera razón.
La buena noticia es que jamás lo lograrán. Gracias a Dios que proveyó, ¿verdad?, al Cordero que quita el pecado del mundo, para que nuestros hogares se puedan restaurar. Si alguno está pasando por dificultades aquí, quiero que les quede claro que su hogar se puede restaurar, ¿sí? Olvidémonos de esas amenazas, olvidémonos de copiar, ¿sí?, de copiar ese mundo, ese modelo que nos están presentando, y más bien vamos a retornar a la palabra de Dios que nos muestra la verdad. Solo con el hecho de estudiar la palabra matrimonio, solo con el hecho de estudiarla, automáticamente estamos comprendiendo verdades que dejan claras las falsedades que nos están vendiendo, porque nos están vendiendo ideologías falsas. Tengamos cuidado con eso. Fíjense que la palabra matrimonio viene de dos palabras, matriz y munio. ¿Qué quiere decir la palabra matriz? ¿Quién tiene matriz? La mujer. ¿Quién tiene matriz? La mujer. ¿A quién hace referencia allí? ¿A quién? A la mujer. Y munio es el gravamen, es el contrato, es el compromiso, ¿sí?, que establece el hombre, así traduce la palabra etimológicamente, hacia la madre o a la matriz y los hijos que tiene con ella. Es la unión entonces de un hombre y una ¿qué? Mujer. No le podemos llamar matrimonio a otro disfraz. Yo no sé cómo se llamará eso, pero matrimonio no es, hermanos, porque la misma palabra lo está ¿qué? Diciendo. Y veamos nada más lo que nos dice la Biblia, y vamos entonces a Génesis 1:27. Al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Lo que recordó Jesús cuando está dando la respuesta, lo primero que él les dice es: recuerden, solo Dios creó ¿qué? Hombre y mujer, varón y hembra, no se confundan, ¿sí? Yo cuando analicé esa parte de la Biblia decía, caramba, entonces en aquel entonces, obvio que el Señor lo sabía todo, ya el Señor sabía que muy seguramente, secretamente, porque la ley mosaica, a todo aquel inclusive que se vestía como mujer, lo mataban, ¿sí? Lo mataban. Pero muy seguramente Jesús sabía todo lo que estaba pasando y lo que venía, ¿verdad? Porque el Señor conoce todo desde el principio al fin. ¿Saben? Si ustedes se encuentran en una fosa común donde durante algún tiempo han sepultado allí varias personas y la medicina forense descubre algo interesante, ellos toman estos huesos, porque allí solo hay huesos, y pueden identificar si ese hueso le pertenecía a una mujer o a un hombre. De pronto no sabrán si de entrada si esa mujer tenía el cabello rubio o si lo tenía negro, ¿verdad? Pero una cosa sí estemos seguros, cada célula de tu cuerpo, desde tu cabello hasta la uña de tu pie, dice si tú eres hombre o si eres ¿qué? Mujer. Dice si es XX o es XY. No hay otro. La genética también nos dice que no existe un gen que no sea hombre o mujer. Algo importante también aquí en este pasaje bíblico nos enseña que el sexo hace parte de la creación. Bueno, y también esta semana estudiaron algo del tema, ¿cierto? Hablaron de la sexualidad. El sexo hace parte de la existencia humana, hace parte de nosotros. Nuestro cerebro es definido sexualmente en el tercer mes de gestación, o sea, cuando está en el vientre de la madre. Fíjense ustedes, nuestro cerebro, porque también existe una diferencia clara entre un cerebro femenino y un cerebro masculino. He definido lo que es una tiroides de una mujer, que es más grande que la tiroides de un hombre, y así son todos los órganos que conforman nuestro cuerpo. Es una expresión de nuestro ser, la sexualidad, y forma parte de nosotros.
El hombre sexualmente está orientado hacia la mujer y viceversa. Y saben, curiosamente, cuando analizamos inclusive desde la anatomía externa de la mujer y del hombre hasta sus órganos internos, hay complementariedad. Fuimos creados entonces para complementarnos. Y veamos Génesis 2:18, por favor. ¿No es bueno que el hombre esté qué? Solo. Le haré ayuda idónea para él. Hasta este momento de la creación, cada vez que el Señor terminaba algo, terminaba con una frase muy linda que decía ¿cómo? Y vio Dios que era bueno en gran manera. ¿Qué fue lo que encontró Dios que no era bueno? No vio bueno que el hombre estaba ¿qué? Solo, ¿sí? Definitivamente nosotros fuimos creados ¿para qué? Para vivir en comunidad, para vivir en sociedad, para vivir en relación. La soledad del hombre es el único aspecto evaluado por el Señor negativamente. Hasta el sol de hoy, y su palabra misma nos dice, aunque Él no impone, como lo aclara Pablo, ¿verdad? El que quiere celibato será su decisión personal. Pero el plan de Dios es que estemos solos. No, es que estemos casados, ¿verdad? Que pactemos con nuestro Creador. La norma divina entonces es una unión monogámica, porque algo interesante aquí, cuando más acá es cuando Dios hace dormir a Adán, ¿verdad? Y entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo en el 21, el capítulo 2, versículo 21, sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla de Jehová Dios tomó el hombre, Dios una mujer, y la trajo al hombre. Entonces, fíjense que Él hizo una sola mujer. ¿Cuántas hizo? Una. ¿El plan de Dios cuál es? ¿La poligamia o la monogamia? ¿Está claro? Si ustedes leen la Biblia encontrarán muchos profetas, ¿verdad?, de Dios que inclusive señalan este tema tan importante, lo que es la monogamia, ¿sí? Porque es el plan de Dios. Aunque sabemos también que muchos reyes escogidos del Señor tuvieron varias mujeres, pero eso fue aprobado por el Señor. La misma palabra de Dios lo dice, y eso el Señor no lo vio de buena manera, porque Dios no aprobaba eso. Pero recuerden, en Deuteronomios 30, si hay algo maravilloso que es sinónimo del amor de Dios, es la libertad. Dios nos da libertad para que nosotros escojamos. Entonces, la norma divina es una unión monogámica y heterosexual. Definitivamente la homosexualidad y la poligamia es un estilo de idolatría. ¿A quién estamos adorando cuando hacemos ese tipo de elecciones? A ver, identifiquemos quién es ese Dios, entre comillas, porque es un Dios falso. A nosotros mismos. Se llama narcisismo, hermano. Lo que subyace a este tipo de conductas o de procederes en cuanto a la vida de las personas es narcisismo, que es amor propio. Pero no es el amor propio como el Señor lo ha establecido. Yo diría que no es amor propio, nos hemos equivocado al decirlo. Es un querer satisfacer nuestros sentidos, nuestros placeres, la concupiscencia, sin tener raciocinio de lo que realmente se está haciendo y de cuán alejados estamos de nuestro Creador, y sin tener conciencia de las consecuencias que eso pueda traer más adelante. 26-28, ¿sí? Vamos a retroceder un poquito, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Sabe lo que quiere decir esto de que hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿Existen otros seres vivientes en este planeta? Pregunto, ¿existen o no existen? Sí existen, ¿verdad? Están los animalitos, ¿cierto? Bien, aunque no, algunos creemos que las plantas también sienten, pero muy seguramente no tienen ni idea de qué es lo que están sintiendo. Pero no sé si ustedes han visto a una persona hablarle a las plantas.
Sí, y dicen, y funciona, se ponen contentas. Son seres vivos, sí, son seres vivos. Pero saben, ninguno de ellos, aunque ellos tienen la belleza de nuestro Creador y son la huella, ¿sí?, de la creatividad, de ese cerebro maravilloso que tiene nuestro Creador, ¿verdad? De su ingenio, de su creatividad, de su capacidad de innovar, de la nada hacer algo maravilloso. Ellos no son semejantes a nuestro Creador. Los únicos semejantes a nuestro Creador somos ¿quiénes? Nosotros, los seres humanos. Semejante privilegio el que tenemos, ¿sí? ¿Y saben lo que quiere decir eso de que somos semejantes a nuestro Creador? Tenemos libertad, tenemos conciencia, tenemos capacidades cognitivas. Ahora, ¿para qué fuimos creados? Y ahí lo dice, conforme a nuestra semejanza, y señorees en los peces del mar, en las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, que nos quede claro que fuimos creados semejantes a nuestro Creador para darle honra y gloria a nuestro Señor, ¿verdad? Para reflejar su imagen, para reflejar también esa relación de unión, de comunión, de ternura, de compañerismo, de apoyo, que poseen ¿quiénes? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es ser creados a semejanza de nuestro Creador. No se les olvide. No solamente en las facultades, en los dones, en los talentos que el Señor nos ha dado, sino también en el estilo de relación que el Señor quiere que nosotros tengamos, en especial en relación especialmente ¿con quién? Con nuestro cónyuge. Entonces es una relación de comunión, de apoyo, de ternura, de amistad, de servicio, de compromiso, de fidelidad. No se les olvide, ¿de qué? De fidelidad. Que tanto el hombre como la mujer se relacionen de igual forma, haciendo uso de su genitalidad solo dentro del vínculo sagrado del matrimonio. Para eso fue creada la sexualidad, ¿sí? Para cumplir así el propósito divino de fructificar y multiplicarse, crecer, ser ayuda idónea, en este caso colaborarnos y apoyarnos a ser cada vez mejor. ¿Será una tarea fácil? No, ¿verdad? Los que estamos casados hace muchos años decimos, no es una tarea fácil. Los que están recién casados dirán, ¿será una tarea fácil? No. Muchos jóvenes hoy en día dicen, yo no me quiero casar. Obvio. ¿Sí? Yo entiendo en qué se están pasando ellos para decir no me quiero casar, ¿sí? Claro que están corriendo un riesgo muy grande y recuerden que ese no es el plan de Dios. ¿Por qué? Porque están viendo toda esta situación, todo este desmoronarse de las familias, toda esta destrucción, este peligro que inclusive estamos viviendo dentro de ellas mismas. Y esta tarea, que no es fácil para nosotros los humanos, sí se hace fácil, muy fácil, cuando nosotros seguimos el consejo divino. Y vamos a ver, ¿sí? En Génesis 1:27, después de que Dios creó al hombre y la mujer, en Génesis 2:22, ¿sí? El mismo Dios, lleva a Eva ante la presencia ¿de quién? De Adán. Ese momento es muy lindo. Imagínense el gozo, la alegría, el entusiasmo que habrá sentido Adán cuando le traen semejante mujerón. Yo me la imagino grandota, ¿eh? ¿Cómo se la imaginan ustedes? Grandota, ¿cierto? Linda, hermosa, espectacular. ¿Cómo hacen los hombres cuando ven una mujer linda? A ver. ¡Wow! ¡Qué cosa tan bella!, ¿verdad? Ahora imagínense, Adán habrá hecho un wow, porque no solamente estaba admirando la belleza, sino diría, esto es mío. ¿Esto es quién? Para mí. Dios lo hizo ¿para quién? Para mí, ¿verdad? Y allí viene la primera declaración de matrimonio en Génesis 1:28 y en Génesis 2:24, ¿sí? Queremos leer Génesis 1:28, dice...
Digo, fructificaos y multiplicaos, lo estamos leyendo, llenar la tierra y sojuzgarla y señorece, o sea, nos dio la mayordomía de todo lo que el Señor creó, para que fuéramos felices de verdad. ¿Pactado con quién? Con Dios. Fuera del pacto con Dios, nosotros difícilmente seremos realmente felices, ¿sí? Y aquí vemos en Génesis 2:24, léanlo por favor, dice, por tanto dejará el hombre. Aquí están los elementos fundamentales. 4. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. El número 1, dejará. Y se unirá. El número 2. El número 3, y serán una ¿qué? Sola carne. Y en esos tres aspectos fundamentales que tiene el plan de Dios para el matrimonio, ¿sí?, está incluido el amor, hermanos. Entonces son 4. Es dejar, es unirse y serán una sola carne. Ahora vamos a aclarar otras verdades. Hoy en día vemos jóvenes que se casan, que han estado aproximadamente unos 5, 6, algunos hasta 10 años de novio, y han hecho de todo es de todo, ¿eh? Han viajado, han paseado, han tenido sexo, han hecho de todo, ¿sí? Y se casan y entran en una depresión, recién casados, después de 10 años de planeando ese matrimonio, inclusive compran carro, casa, llenan esa casa de enseres lo más lindos posibles, etcétera. Y después de la luna de miel, algunos llegan a consultar porque no entienden por qué están deprimidos. Y una de las razones que encuentran es que no hubo ningún wow en la luna de miel. Y yo digo, ¿cómo vas tú a pretender que haya un wow en la luna de miel? ¿Sí? Todo eso lo han vivido ¿qué? Antes. O sea, ¿qué dejaste de espectacular para ese momento tan lindo que se espera que se recuerde como algo maravilloso, espectacular? Porque no solamente vamos a organizar una ceremonia donde públicamente vamos a pactar, vamos a redefinir unos roles, le vamos a decir a la gente, él es mi compromiso y mi deber de aquí en adelante, sino también lo estamos haciendo ¿con quién? Con nuestro Dios. ¿Qué dejamos para ese momento? Pues nada espectacular, nada maravilloso, nada formidable. El primero, por tanto, dejará, y ahí va otro problema serio que tienen los matrimonios, no dejan a la mamá. No quiere decir, como lo aclara la palabra, sí, porque en el mandamiento número 5 está claro, dice, honra a padre y madre. ¿Será que aquí el Señor le está diciendo a Adán y Eva, olvídense de su papá y de su mamá? Hay un dato curioso aquí. El Señor le dice eso a Adán y Eva. ¿Ellos tenían en ese momento padres terrenales? No. ¿A qué se debe que el Señor lo pronuncia? Para darle el carácter eterno y universal al matrimonio. Ojo con eso. Y además para resaltar la importancia de dejar para darle prioridad a esa unión. En el momento en que tú te casas, es necesario y es mandato divino que la prioridad en tu vida ahora sea tu pacto con el Señor y con ese cónyuge. No se les olvide. Y algunas personas se casan y siguen teniendo la preferencia por el amigo, por la amiga, por la tía inclusive, que recientemente el caso de un matrimonio se quiere divorciar porque fueron a visitar una amiga una tía, que ella adora, y su esposo tuvo una pequeña diferencia con la tía y tuvieron una pequeña discusión y esta señora ha cacheteado al esposo, ¿sí? ¿A quién le dio la prioridad ella en ese momento? A la tía. Imagínense si eso se va a olvidar en esa historia. Nunca se va a olvidar. Solo hasta el día que esa persona realmente entregue su vida a Cristo y perdone ese agravio tan fuerte de que la mujer lo haya bofeteado. Y como él me hizo la mímica en la consulta y me dice, Catrina, no fue así, no, fue bien dado, con toda la potencia. Que inclusive habían familiares de él y habían familiares de ella. Muy bien.
Entonces, muy importante seguir la norma de Dios. Si nosotros realmente estamos pactando con el Señor y entendemos lo valioso que es el matrimonio, primero hay que dejar malos hábitos, ¿sí? Como el egoísmo. Antes yo trabajaba y todo me lo echaba en mí, ¿sí? Sé que van a tratar el tema de las finanzas en el matrimonio y la pareja, son muy importantes el tema de las finanzas. Hoy en día los matrimonios se divorcian por 3 causas fundamentales, ¿sí? Finanzas, infidelidades y maltrato. Son los 3 enemigos más grandes que tiene la relación. Y en cuanto a finanzas, les hago allí un abreboca, ¿sí? En la práctica he aprendido y en mi experiencia personal, que si el matrimonio no hace una cooperativa conyugal, o sea, aquí no es que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, no. Esos matrimonios que se casan, que pactan en el mundo con una separación de bienes, ¿ya? Es un fracaso anunciado, hermanos. Es un fracaso anunciado. No funciona, se llaman capitulaciones. No funcionan, no tienen vida esas relaciones. Entonces, aquí cuando dice dejar, es dejar esos malos hábitos de administrar mi dinero o el dinero o la bendición que el Señor me ha dado contigo, que eres ahora mi cónyuge y eres parte de mí. Dejar los amigos, dejar las preferencias. Algunos dicen, no, yo no voy a dejar esto. Entonces, ¿para qué te casas? O no lo estás haciendo conforme a la voluntad de Dios. Solo es posible una consolidación cuando yo dejo atrás. Miren este ejemplo tan simple. Si tú estás pretendiendo construir algo, ¿sí? Y al mismo tiempo estás queriendo hacer algo diferente a esto, pregunto, ¿te será fácil? ¿Te será fácil obtener el resultado que pretendes tú aquí? No, no es fácil. Toca abandonar aquello o dejarlo en stop, dejarlo allí y darle prioridad a esto para que tú puedas entregarte y comprometerte plenamente. Veamos el segundo, ¿cuál es? Unirse y se unirán, ¿verdad? Dice, Mateo 19, 5 al 6 dice, es una palabra, la palabra dabá en hebreo, ¿sí? Quiere decir adherirse, un afecto profundo, quiere decir fidelidad, cuando hay unión. Y lo encontramos también la misma palabra en Mateo 19, el 5 a 6, cuando dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Inclusive en el pasaje de Deuteronomios 10, 20, que el Señor nos está invitando a adherirnos al Señor, a seguirlo en obediencia. Y también lo encontramos en Malaquías 2, el versículo 14, donde Jehová dice, ha testiguado contra ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ahí también aparece la misma palabra Gabán que aparece aquí. Y en Proverbios 2:17, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto con Dios. Del pacto con Dios. Si ven que la palabra de Dios, la absoluta verdad, la luz verdadera, nos está diciendo lo que es el matrimonio y la importancia que es el matrimonio. Entonces, cuando existe ese afecto profundo, ¿sí?, podemos lograr esa unión. Gracias. El matrimonio es un pacto con Dios y es Dios el testigo fiel que está en el momento mismo que se está haciendo la ceremonia, y es Dios a través de su Santo Espíritu que quiere permanecer en tu hogar y en tu mente en todo momento. Marcos 10:9 dice, por tanto lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces es falsa esa teoría de que nosotros podemos divorciarnos así nomás. Cuando nosotros volvemos a Mateo, al versículo, encontramos que sigue el Señor explicando en cuáles son el único caso en que el Señor admite un divorcio. ¿Saben cuál es el único caso, cierto? La infidelidad. Sin embargo, son bendecidos los hogares donde a pesar de la infidelidad las personas deciden perdonarse
y seguir juntos el camino. Porque eso es ayuda idónea. La ayuda idónea no es la persona que te da un buen desayuno o que trabaja para ti. Ayuda idónea es la persona que te ayuda a hacer de ti una mejor persona, que señala tus errores con amor, con calidez, como lo dice Proverbios, ¿verdad? Como una manzana en una bandeja, ¿sí? Espectacular, te dice las cosas asertivamente, con amor, con dulzura, y te hace el señalamiento de tus errores y te ayuda a crecer. Pobre de los que están solos, también dice la palabra de Dios, porque no tienen esa ayuda idónea. Nosotros fuera de casa podemos mostrar la imagen que querramos, pero al que ronca al lado mío no le podemos, ¿qué? Mentir. Y esa es la ayuda idónea que el Señor ha colocado en tu vida, porque ese sí te puede mostrar y decir con amor, con ternura, cuáles son tus dificultades. Allí nosotros podemos hacer un maravilloso proceso de santificación. Veamos entonces, unirse es el resultado de una relación intensa, ¿sí? Tierna, que tiene los dos verbos, en hebreo, berit y besed, que está la pasión del amor y que está el compromiso y la fidelidad, o si no, no hay unión. Muchas mujeres se quejan y dicen, ¿cómo me puedo entregar a él si yo no puedo confiar en él porque me ha traicionado? Y lo tienen allí hasta que perdonan y lo superan. Solo la monogamia y la fidelidad es la única forma, y está dentro del pacto con Dios, de relación establecida por Dios, que hace posible tal grado de unión y hace posible que dos seres únicos, diferentes, con cada uno tiene sus problemas y sus dificultades, cada uno va en su proceso de santificación y tiene mucho que pulir en su vida, puedan ser adheridos y llegar a ser una sola carne. Algo importante aquí, queda claro que para hacer este pacto y hacer este matrimonio y poder consolidar hogares donde se honra y se glorifica a Dios para dar testimonio al mundo, porque ese es nuestro propósito, que quede claro. Es importante primero abandonar, luego unirse, para luego sí que llegar a ser una sola carne. Sexuado, que hay una experiencia sexual. Si hay algo que te une en la vida, es una experiencia sexual. Hagamos un pequeño ejercicio, es una pregunta que le hago en algunas charlas a los jóvenes. ¿Ustedes recuerdan la primera vez que comieron helado? No, ¿verdad? No, yo tampoco lo recuerdo. ¿Y la primera vez que tuvieron sexo? Sí lo recuerdan, ¿cierto? No importa cuántos años hayan pasado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo dice la palabra de Dios. Eso es lo que une. Y se ha hecho ejercicios científicos donde se han colocado sensores en el cerebro de las personas y los han colocado a tener una experiencia sexual. Y dato interesante, en el momento en que tú comes helado, solo se activa un área de tu cerebro. Pero en el momento en que tú estás teniendo una experiencia sexual, ¿saben qué área se activa? Todo el cerebro. Eso quiere decir que en todo tu cerebro quedaron huellas amnésicas de esa experiencia. Pero fíjense, el plan de Dios, el pacto de Dios, para conformar esos hogares hermosos, es necesario primero ¿qué? Dejar atrás. Segundo, unirse, hacer el pacto ante Dios y la sociedad, comprometerse en fidelidad, unidos, para luego sí tener esa experiencia sexual. La experiencia sexual en tu vida te cambia la historia. Te cambia completamente la historia, ¿o me equivoco? ¿Cuántos casos hemos escuchado de niñas, inclusive, que solo una vez tuvieron sexo? ¿Y qué pasó? Una enfermedad de muerte o un embarazo, ¿sí? Y ese embarazo le llevó a cambiar completamente su historia. La sexualidad es el aspecto más propio y profundo de la vida que afecta de manera decisiva todas las esferas de tu ser. Por ello es protegido y salvaguardado. Sí, el Señor nos hizo seres sexuales, mas creó el matrimonio como un corralito
Nos dijo, aquí lo vas a disfrutar plenamente. Y la realidad es que tú alcanzas la madurez sexual cuando vives esa experiencia llena de gozo, de paz y de tranquilidad que solo te la brinda el vínculo pactado con Dios, ninguna otra. Porque algunos muy sinvergüenzas me lo dicen, Catrina, sí, pero sabes, yo después de tener sexo me arrepiento y me doy látigo y me siento culpable. Algunas mujeres lo dicen, me siento sucia, asquerosa. Realmente podemos disfrutar de esa bendición que Dios nos ha dado, que es la sexualidad dentro del pacto matrimonial. Para eso fue hecho. Allí es protegido y salvaguardado por Dios. Fuera de esos límites, que carece de principios y de valores cristianos, definitivamente se distorsiona la sexualidad y se convierte en un cuchillo para tu garganta. Se convierte en un instrumento que puede destruir tu vida. El matrimonio pactado con Dios es el escenario donde la sexualidad humana logra su plena realización. De la importancia del amor en nuestras vidas, sí, nada más en 1 Corintios 13, 2 que nos dice, podemos tener don profético, podemos tener inclusive fe que traspase los montes, pero si no tengo amor, ¿de qué? De nada sirve. Inclusive de nada sirve si yo cumplo los mandamientos sin amor. ¿Sí? De nada sirve que tú estés allí, bueno, pactaste con Dios, tú dejaste, tú te uniste, ¿verdad? Pero no hay amor. Y en 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Miren cuán importante es. Y qué tristeza escuchar a aquel cónyuge que dice que yo ya no le amo. Mire, cuando dicen eso, hipotéticamente en mi mente queda claro, esa persona no sabe lo que es amar. Entonces nunca amó. Es el mismo Dios. Dios es amor, lo dice Juan, 1 Juan. Yo no entiendo por qué el mundo se ha abocado a colocar ese letrerito por todos lados y no lo aplica en su vida. Entonces, el cuarto elemento fundamental en ese pacto divino es el amor. Y veamos Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entrega total, hermanos. Entrega total de nuestro ser, de nuestras facultades, del tiempo que el Señor nos regala, de nuestros talentos. El egoísmo no cabe en ese pacto. Las posiciones individualistas no caben en ese pacto. Mi resentimiento, mi dolor no caben en ese pacto, hermanos. El modelo lo tenemos en Jesús, lo entregó todo, lo dejó todo por amor. Y como nosotros, el Señor espera que seamos a su imagen y semejanza, espera también que nosotros tengamos una entrega plena como Él lo ha hecho con nosotros. Él no murió por los santos, Él no murió por los perfectos, Él murió por nosotros los pecadores. Dios es amor, hermanos, y Dios quiere estar allí en tu pacto matrimonial. Él quiere que hoy entiendas que nosotros fuimos criados a su imagen y semejanza para glorificarle y honrarle a Él, como dice Isaías también. ¿Cómo lo podemos hacer? Entendiendo la importancia que tiene para nosotros y para Él ese pacto matrimonial. Siguiendo ese modelo divino que Él establece aquí. Como Jesús lo ha hecho por toda la eternidad, lo seguirá haciendo. Porque el amor de Dios es infinito. Se manifiesta en la creación, increíble. Este mundo, cuando Dios lo hizo, cuando salió de sus manos, era hermoso, perfecto, en gran manera, valga la redundancia. Y todo eso lo hizo Dios ¿para quién? Para nosotros, para que lo disfrutáramos, para que fuéramos felices, para que estuviéramos contentos. En todo momento Jesús ha pensado en tu bienestar, en todo lo que tú necesitas, y Él sabe que nosotros necesitamos la compañía, la ayuda idónea.
Él espera que nosotros alcancemos en ese pacto la realización plena, la santificación, el bienestar, la verdadera felicidad, el gozo y la salvación. El matrimonio es una creación de Dios, no se les olvide. No nos dejemos confundir por esas ideas que nos venden en el mundo, que está bastante equivocado. La misma ciencia está descubriendo estas grandes verdades. Igual que el sábado es un regalo de Dios, y curiosamente sabemos, el espíritu de profecía nos ha aclarado que son las dos instituciones de Dios más atacadas. Y lo estamos viendo, ¿verdad? Lo estamos viendo. A mí me duele enormemente, me preocupa enormemente cuando escucho el niño fue abusado por su padre. Digo, ¿qué? O sea, ¿qué más podemos esperar? Con nuestro Salvador, creado para santificarnos, para su honra y su gloria, y así entender la magnitud de su amor, igual que Jesús entregó, nuestro Salvador entregó todo, dejó la gloria, la seguridad, hasta su vida misma la entregó. Sí sufrió Jesús por nosotros, por ti y por mí sufrió. Ningún otro ser en el mundo, ni el venidero, va a sufrir lo que Jesús sufrió por nosotros. Él espera que nosotros vivamos este sagrado vínculo del matrimonio, y solo se hará en santidad cuando seguimos el plan de Dios. No hay otra. Cuando en obediencia, en pleno uso de mi libertad, yo digo, sí Señor, yo quiero hacerlo como tú quieres. Humildad, perdón, abnegación, lealtad, sacrificio, entrega total. Él lo hizo y lo sigue haciendo por toda la humanidad, por la eternidad. Eso es realmente el todo del matrimonio. Una institución valiosa para Dios, espero que también lo sea para ustedes en el día de hoy y por siempre. ¿Queda claro lo que es el matrimonio? Muy bien. Para terminar, me imagino que ya se están moviendo allí para despedirnos. ¿Sí les gustó el tema? Ok, espero que lo apliquemos en nuestras vidas. Vamos a orar entonces. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque en el día de hoy tú has provisto el alimento necesario para tu pueblo. Muy probablemente muchas de las personas que han escuchado este mensaje, Señor, porque es tuyo y no mío, se habrán dado cuenta de cuán lejanos estamos de tu plan divino, Señor. Habremos entendido porque hemos sufrido en ese espacio maravilloso que tú has creado para nosotros. ¿Por qué lo hemos distorsionado, Señor? Porque nos hemos apartado de ti, de tu palabra, porque hemos sido desobedientes. Ayúdanos, Señor, a volver al camino. Ayúdanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, reavivar esa llama, Señor, de ese amor verdadero, del único amor verdadero que es tu presencia en nuestro ser, para que los demás frutos puedan, Señor, surgir, florecer en nuestro ser y en la relación con los demás, en especial nuestro cónyuge. Ayúdanos en ese caminar y en ese proceso de santificación. A veces tendemos a adorar otros ídolos, Señor, como el narcisismo. Apártanos de él. Ayúdanos a dejar el egoísmo, a dejar esas posiciones enfermizas, Señor, esas posiciones que nos hacen tanto daño. Ayúdanos a comprender cuán importante y valiosa es la sexualidad. El maravilloso plan que tienes para nosotros los humanos en el mundo, Señor. ¿Cómo quieres tú que la vivamos, Padre amado? Porque realmente tu plan es maravilloso. Tu plan está lleno de gozo, de prosperidad, Señor, de felicidad. Ayúdanos a obedecerte, Padre amado. Solo no lo podemos hacer. Espero, Señor, que en este día todos los que han escuchado este mensaje aquí presente puedan tenerlo bien presente en sus vidas, Señor, en cada momento. Y ante cualquier dificultad, volvamos a ti. Leamos tu palabra y allí encontremos, Señor, tus consejos, tus palabras de aliento, tus palabras de ánimo y tu verdad. Señor, sé con nosotros. Bendícenos, Padre amado. Que en el nombre de tuyo, Padre, en el nombre de nuestro amado Jesús y en el nombre de tu Espíritu Santo sea con nosotros, y al regresar a nuestros hogares acompáñanos. Humildemente te lo pedimos en Jesús. Amén.